El castaño es un árbol abundante en las tierras frescas del occidente de la península ibérica, que fácilmente alcanza los 20 metros de altura. Para su buena adaptación requiere un clima templado y abundantes lluvias. Los mejores ejemplares crecen en los fondos de valle, enclaves frescos y laderas de suelo fértil, formando los soutos, que es así como llaman a los bosques de castaño en esta zona. Su fruto, la castaña, se desarrolla envuelto en un caparazón espinoso llamado por su forma erizo u orizo. Muchos pueblos de la comarca leonesa de El Bierzo, gracias a su climatología, han podido conservar hasta nuestros días un referente cultural de una actividad tradicional, el cultivo de las castañas. En el momento de la maduración del fruto, a mediados de octubre, los orizos se abren y las castañas caen al suelo. Llega el momento de la recolección. Uno de esos lugares del Bierzo cuyos vecinos han tenido en la castaña una base fundamental para su alimentación es la localidad de Sobredo. Cada día, al amanecer, en el interior de los bosques de castaño o soutos, se inicia la actividad de recoger las castañas. Antes se acotaba varios sitios de los castaños y entonces no se podía venir hasta que se acordaba en el pueblo. El presidente tocaba la campana y la gente decía que ya está toda la castaña en el suelo, en ese sitio que está acotado. Y entonces, pues, dice, sí, bueno, pues empezamos, por ejemplo, el jueves. Y el jueves, a las 9 de la mañana, se tocaba la campana, todo el mundo juntito. Antes de tocar el toque de la campana no se podía venir, porque aunque vinieras a tu castaño, te cobraba una multa. Había un guardia que cuidaba las castañas, era un señor del pueblo, se le pagaban todos los del pueblo, y miraba por las castañas que no entrara ni el rabaño y que no entrara nadie a apañar castañas, ni siquiera en los castaños del propio. Se venía y todos juntos ahí, y todo a toque de campana. Madrugaba el presidente, el pedáneo del pueblo, tocaba la campana a las 9 y ahí todos juntitos. Delante nadie, sino ese señor que fuera delante sería multado. En estas fechas otoñales, grupos familiares de hombres y mujeres acuden a los soutos para dedicarse a buscar entre las ocres hojas los frutos que han caído al suelo. La recogida de las castañas es una tarea que hay que realizar todos los días, siempre que no llueva, ya que no pueden permanecer mucho tiempo en el suelo soportando la humedad que las haría fermentar y las estropearía. Cuanto antes se recoja, más sano se guardará el fruto del castaño. Si el año ha transcurrido con sequía, las castañas son de pequeño tamaño y caen antes, pero si las lluvias han sido abundantes, el fruto aguanta más tiempo en el árbol, aumentando su medida. Pues estamos recogiendo la mala cosecha que tenemos este año. Otros años es un poco mejor, pero este año las castañas pues no llovió. Vino mucho frío en el mes de julio y agosto y entonces pues no tenemos ni una cuarta parte de lo que dan los castaños. Mientras un miembro de la familia rompe los orizos que han caído cerrados para liberar las castañas, las mujeres con sus ágiles manos las recogen del suelo. En este grupo familiar, Mateo se encarga de apartar las hojas con las púas del rastrillo y de golpear los orizos con el dorso para separar las castañas. Pues el rastrillo es para darle a los orizos porque están cerrados con la castaña dentro y hay que sacársela. Y entonces se quita la hoja y el orizo y queda la castaña limpia para poder cogerla al personal. En Sobredo se cultiva una amplia variedad de castañas, la rigón, la currelá o la de presa, entre otras, que no son aptas para secar. La más adecuada para castaña pilonga es la de parede, llamada también galleguiña. Además de la incómoda postura a la que el cuerpo está sometido durante este trabajo, los pinchos de los orizos se convierten en una dificultad añadida que hay que soportar. Claro que tiene pinchos, cuando está seco es malo para las manos, se pican mucho. Ahora cuando está mojado, que llueve por la noche, porque esto ya decían el refrán los antepasados, que para ser un castañal bueno de castañas tenía que estar siempre la cesta, siempre el culo mojado, porque entonces es que estaban húmedas las castañas y no pudrían, porque si va la castaña caliente en el saco, pudre mucho, tiene que ir siempre mojada. Cuando no hay hojas en el suelo, las castañas se recogen con facilidad. Pero este año, el fuerte viento ha tirado al suelo las hojas y los orizos con las castañas dentro.
Para evitar los pinchazos de las púas, desde hace algunos años las mujeres sustituyeron las talas de madera de castaño por guantes de tejido resistente. Bueno, esto que podemos apreciar aquí son bravos que salen, son rebrotes bravos, porque el injerto está hacia arriba, y esto se ha de quitar a la hora de procurar el castaño cuando es en el momento de podar. Lo primero que se ha de quitar, porque esto no da fruto, y llegaría a dar fruto si se hace muy viejo, pero acapara en el castaño, y el fruto que esto puede llegar a dar no es óptimo para la elaboración. José aprovecha los bravos o ramas más largas, delgadas y rectas del castaño para fabricarse una vara o pértiga con la que podrá sacudir las ramas de los castaños y tirar los orizos que todavía permanecen en el árbol. En otros tiempos, cuando no había vehículos a motor para acceder hasta los soutos, toda la familia acudía a un árbol con el fin de recoger sus frutos en una sola jornada. Uno se encargaba de variar las ramas para que todas las castañas y los orizos cayeran al suelo y evitar volver algunos días después al mismo lugar. En este caso la recolección era más laboriosa, porque caían muchos orizos en verde y había que cogerlos con el consiguiente riesgo de pincharse en las manos. Bueno, pues vamos a hacer con este tronco, que es aprovechado de un retoño bravo de castaño, para hacer una tala. Una tala es como unas pinzas para poder coger los erizos, sin que pinchen las manos, para hacer lo que se llama la ouriceira. La ouriceira pues es un montón de eurizos que se depositan en un sitio para que ablanden y se puedan después extraer las castañas. Son los erizos que no abren cuando se varea, y cuando se apaña, los que van quedando sin abrir, que no desprenden la castaña, se van cogiendo aparte y se hace un montón, y eso se le llama ouriceira. Una de las cualidades de la madera de castaño es su flexibilidad y la posibilidad de rajarla en tiras muy finas. Estas son precisamente las claves para su uso en la cestería tradicional de castaño. Bueno, esto tiene que estar un rato y se sabe porque va avisando. La piel, al mismo tiempo que va torrando, va reventando y va dejando como una escarcha. Y eso significa que la madera está torrada ya, que está en su punto para elaborar, para trabajar. Para que la madera se pueda rajar bien y no se parta al doblarla para darle la forma, hay que calentarla en el fuego controlando el punto adecuado de socarrado. Pues se sabe que está torrado ya, porque esto es la escarcha que presenta la corteza, que está toda rota por todos los lados. Entonces significa que la madera está ya torrada, está tostada ya, y que se puede ya trabajar y que se deja doblar sin que estalle, sin que rompa. Lo vamos a rajar para elaborar lo que es la tala. Para cada tala se emplea una tira de madera, doblándola con la parte curvada hacia el exterior, que será la que esté en contacto con la mano, y la lisa hacia el interior para coger los orizos. No se puede romper, porque es la forma de que después quede elástica. Si rompe, después no vuelve otra vez hacia atrás cuando tú cojas. Ahora la tenemos que atar. Ya la tenemos lista, hay que dejarla reposar durante 24 horas y le vamos a cortar el sobrante, porque tienen que ser las dos igual, las dos partes igual. La pinza era el aparejo que evitaba los pinchazos en las manos al coger los orizos que permanecían cerrados. Estos orizos se recogían y se amontonaban en una parte del souto, cubiertos con hojas y tierra, formando un pequeño montón llamado oricera, que se tapaba con paja para protegerlos del hielo, la escarcha y el exceso de humedad. Con el tiempo, los orizos que habían conservado el fruto en su interior se ablandaban y liberaban las castañas.
La Oricera se convertía en una reserva para consumir el producto en verde durante el resto del invierno y principio de la primavera. Algunos de estos castaños son centenarios. Hasta un souto vecino al de Mateo, José y su familia también han acudido para recoger las castañas. Las recolectoras deben extraer los frutos del interior de los orizos que están abiertos y recogerlos en un cesto, desestimando la capa envolvente y las castañas que no se han formado. Pues que de todas las castañas que hay en el erizo, todas no valen. O sea, las buenas son estas, que tienen carne, que están llenas, y estas, que son piel, que se llaman moléculas. Antaño, las castañas fueron la base de la alimentación de las gentes del Bierzo, hasta tal punto que en las épocas de carestía de alimentos en otras zonas, ellos encontraban su sustento diario en el fruto de los castaños. Y la castaña ha sido un alimento muy bueno para estos pueblos, cuando había muy poco comestible. Había, pues, cuando fue después de la guerra, aquí había hambre, pues en este pueblo no había hambre, porque la castaña nos alimentaba la seca, cocida, y se conservaba todo el año. Nos alimentaba la verde, que se dejaba en los orizos, y se asaba, se comía cocida también, la verde. Entonces, pues aquí era un alimento muy bueno para la gente. Los pastores asaban las castañas en el monte, cuando se iba con el ganado, con el rebaño, se juntaban 6 o 7 pastores, uno iba por castañas, se hacía un magosto grande, le llamamos aquí, y se pasaba pues muy bien, con una merienda y aquellas castañas, pues se alimentaba uno muy bien. Luego también hacen dulces y hacen muchas cosas. Bueno, esto que podemos apreciar es a consecuencia de un rayo que se ha producido en una tormenta, ocasionada por una tormenta, y ha hecho de pararrayos el árbol hasta que ha cogido tierra. A consecuencia de ello, pues ha tirado una rama, a pesar de que estos árboles pues son muy robustos y en determinadas ocasiones pues aguantan, ¿no? Aguantan el tema, en otras no. En otras pues a lo mejor lo fulminaría. Aunque los castaños son fuertes y resistentes a los contratiempos, las enfermedades del chancro o de la tinta pueden acabar con su vida. La madera de los ejemplares que han sufrido estas enfermedades se utiliza como combustible para secar o para asar las castañas. La tarea de recoger las castañas es dura, pues hay que caminar todo el día con el cuerpo encorvado buscando los frutos por el suelo. A media jornada las dos familias se reúnen en un claro del Souto, en torno a una hoguera que servirá para calentar la comida y rematarla después con un magosto. Pues ahora vamos a hacer un pequeño magosto de postre. Echar unas pocas de castañas al fuego que aprovechamos, que hemos hecho para... Y ahora aprovechamos las brasas para asar un poco de unas pocas de castañas. Y así las degustamos como postre. Se llama magosto a la acción de asar las castañas en las brasas de una hoguera. Normalmente, esta ingesta se suele realizar en grupo, bien sea en el Souto, en el hogar de la casa o en la plaza del pueblo. El Día de Todos los Santos, antiguamente, en vidas de mi padre, se juntaban 2 o 3 pueblos. Y en el linde se hacía un magosto grande y llevaban música, aquel pueblo y este y otro. Y ahí toda la juventud disfrutaba asando castañas, comiendo con botas de vino y agua, y después baile hasta la noche. La humedad que desprenden las castañas por la evaporación llega a reventar la primera cáscara, liberando la parte comestible que es la que todos esperan. A los domingos salíamos así a un sitio en alto y entonces íbamos 8 o 10 o 12 a asar las castañas y se asaban más principalmente con zarzas. Y entonces se hacía la hoguera,
se asaban las castañas y cuando las castañas estaban casi asadas se le decía a los niños pequeños y jóvenes, decía, vete a buscar la hierba bulladera. ¿Y qué es eso? Vete a aquel prado de tal de fulano y tú traes la hierba bulladera. Y claro, el chaval, 5 o 6 niñas y niños, iban allí y resulta que no encontraban la hierba bulladera, venían con unos helechos en la mano o con lo que fuera, y cuando venían, pues claro, las castañas se habían terminado. Y ay. Y si ya lo sabíamos nosotros que esto no lo íbamos a hacer, y claro, si lo hacíamos todo. Las castañas ya están cocidas y cada uno va cogiendo entre las brasas las que se va a comer. Pues se van comiendo, pero como son secas, les gusta mojarlas con vino de vez en cuando. Esta castaña estuvimos asándola, pero como no asó bien y está dura, pues ahora la armago con el dedo. Entonces a esto ya le llamo una mamuca, porque no le puedo quitar la piel, entonces la chupo y digo mamuca. ¿Ves? Como salen trozos que no quiere ser pelada. Esto hay que chuparla. Después del descanso para la comida, la tarea se reanuda. Mientras los débiles rayos otoñales del atardecer iluminen el interior del souto, estos vecinos de Sobredo aprovecharán para sacarle el máximo rendimiento a la jornada. Normalmente, dependiendo de la cantidad de fruto que se haya producido durante la temporada, el trabajo puede durar hasta finales de noviembre. Algunos años incluso se han llegado a recoger castañas durante las primeras nevadas. Para transportar las castañas hasta el pueblo hay que recogerlas en sacos, más cómodos y ligeros de manejar. En unas ocasiones, los sacos se bajan al hombro desde las laderas más empinadas del souto hasta un lugar donde se pueda acercar el coche para cargarlos. En otros casos, el burro todavía sirve de medio de transporte. Este ya es viejo, pero todavía tiene fuerza suficiente para poderle cargar 2 sacos de castañas. Antes los burros, cuando eran muy viejos, pues había que apiansarlos bien para que pudieran con la carga. Y entonces, claro, en tiempo de castañas se le daban castañas para que el burro pudiera arriar los sacos y llevar y traer. Cuando era ya la primavera, que ya no había castañas, pues se le hacían unas sopas con pan y vino y azúcar. Y se le daba pues media hora antes de marchar. Y entonces era un alimento que el burro, bueno, iba y venía con mucha fortaleza. Y entonces se le llamaba sopas de burro cansado. Al anochecer el trabajo continúa. Una pequeña parte de la cosecha se destinará para comerla en crudo, pero casi toda la producción habrá que conservarla para su consumo a lo largo del año. El sequero o canizo, como se llama en estas tierras, es un pequeño edificio en piedra, de 2 plantas, anexo unas veces a la vivienda o exento en otras, que se utiliza exclusivamente para secar las castañas en grandes cantidades. El canizo está hecho con unas vigas de madera que se ponen en construcción y luego, encima de las vigas, lleva unos listones que se le llaman cintas, las cuales no se ponen siempre pegadas, se ponen un poco separadas entre sí para que pueda subir el calor que se hace en la parte de abajo, que es donde se hace el fuego para que sequen las castañas. Entonces el calor por entre las cintas sube, por entre las ranuras que quedan entre las cintas, sube y es la forma de que sequen las castañas. Bueno, pues el techo, que también está construido con vigas de madera y tablas de madera, y lo que es la cubierta es de pizarra, para que aísle lo máximo posible de la intemperie, con la finalidad de conservar el mayor calor posible, al mismo tiempo que deja transpirar la humedad de la castaña a la hora de secar. El popular método de secado de estos frutos al humo tiene como objetivo fundamental elaborar las castañas pilongas que podrán conservarse durante todo el año.
Sobre las tablas de la parte superior del canizo, también de madera de castaño, se extiende una capa de 30 a 35 centímetros de castañas, lo que supone un peso de unos 2.500 a 3.000 kilos en húmedo. Bueno, pues ahora estamos en la parte de abajo del secadero, sequeiro, y lo que vamos a hacer es encender el fuego para que genere calor y sequen las castañas. Se aprovecha de los troncos y las ramas del castaño cuando están secas, y entonces pues es la manera de ir reciclando, digamos así. El mismo castaño seco, madera de castaño seca, luego esta más menuda se utiliza para encender, y la más gorda, pues ya cuando está encendido la estufa, pues para que genere calor, vaya ardiendo lentamente y mantenga el fuego el mayor tiempo posible para tener que acudir las menos veces posibles aquí, porque hay otras labores en ese momento también que hacer. Bueno, pues ya la tenemos completamente cargada y ahora a cerrar. Una vez que tenemos la estufa ya encendida y tal, pues ahora tendremos que cerrar todo, cerrar las puertas. Como vemos, está todo cerrado completamente para que no se escape el calor y se genere todo el calor uniforme para que sequen como Dios manda. El interior del canizo queda completamente cerrado, con muy poca ventilación, de tal modo que se concentra todo el calor en su interior y sube hacia arriba. El humo y el calor procedentes de un fuego lento y prolongado atraviesan las cintas de madera y envuelven las castañas hasta hacerles sudar la humedad que guardan en su interior. Hasta hace algunos años, durante el periodo de recogida de las castañas, cuando el fruto está tierno, la cena tradicional era precisamente comerlas asadas. Ahora vamos a bajarlo un poco, porque si no está muy alto esto. Algo alto está. No asan bien. Ahí están bien. En estos pueblos del Bierzo, para asar las castañas se ha utilizado el tambor de hierro, colgado de una especie de brazo móvil. Bueno, esto está colgado con una carmalleira o burro, y entonces este burro pues sirve de que se quita por un lado, se quita para el otro, y como se pones una caldera o pones cualquier cosa aquí, y con esto se retira de la lumbre sin quemarse ni nada, más que se retira todo para afuera, y no tenemos otro problema, que el burro se cierra para allá contra la pared, y ya queda esto todo limpio y no hay nada más que hacer. Aquí tienen que irse haciendo poco y poco y dándole muchas vueltas, porque si no se queman. Y estas pues no se pican porque con llama de esta fuerte pues se quema la cáscara y entonces se arriban de explotar, porque si no, si van muy lentas, explotan todas dentro y se deshacen todas. Las castañas tardan un tiempo en asarse, porque se traen mojadas del monte y tienen que evaporar toda la humedad. Cuando empiezan a aligerar, al darle vuelta, pues se conocen ya que están asadas. O sea que empiezas a darle y esas quedan más ligeras. Y en la vuelta, en el sonido de la vuelta que se le da, pues es cuando lo sabemos que están asadas ya. Por fin llega el momento esperado de sacar las castañas del fuego. Para conservar el calor en la cesta mientras se vayan comiendo, hay que taparlas con unas hojas de berza. Vamos a ver, trae para acá. Ahí está. Esto se cuelga aquí. Ahí las tenéis. Tú coges ahí, coges para allí. El dicho es: cada 2 o 3 bullós, agua de Dios. Amigo, y que no falte. No, agua no, vino de Dios. Vino de Dios. Vino de Dios. ¿Qué agua que va a beber? ¿Tú? Agua de Dios es Pues eso. tú tráete agua. No, no es vino. Mientras tanto,
En el sequero o canizo, durante los primeros días es cuando más se acelera el secado de las castañas, pues sueltan la mayor parte de la humedad que almacenan en su interior. Cada día, al anochecer, los secadores de castañas tienen que acudir al canizo para alimentar la estufa y dar vuelta a las castañas. Este trabajo de remover o remecer se realiza para que todas las castañas vayan secando a la vez, pues las que están por debajo reciben más calor que las de encima. Cada 24 horas aproximadamente, José remueve las castañas utilizando un rodo de madera para no dañarlas. Remecer consiste en echar las castañas para un lado, fraccionadamente, y volverlas hacia el sitio que se ha vaciado. Al día siguiente, el trabajo habrá que realizarlo en sentido inverso para que el secado sea homogéneo. En el secadero las castañas suelen estar aproximadamente unos 8 días, manteniendo siempre un fuego permanente en la parte de abajo del secadero, que es la parte inferior de donde nos encontramos ahora. En este secadero caben aproximadamente unos 2.500 kilos, en verde, que luego en seco pues es muchísimo menos. Transcurridos los 8 o 10 días de secado, José comprueba que la piel de las castañas se extrae sin dificultad, porque han evaporado su humedad. Parece que las castañas están secas y por tanto ya se pueden retirar del secadero. Es el momento de vaciar el canizo para volverlo a llenar con las castañas cosechadas en los últimos días. Del secadero se llevan hasta un recipiente de madera llamado trobo. Allí se realizará la tarea de pisar o descascarar, consistente en quitarle la piel para clasificarla y comercializarla como fruto seco. Normalmente, este trabajo se realizaba de noche, porque el día se dedicaba a recoger las castañas. El pisón es un rudimentario pero eficaz aparejo de fabricación artesana, diseñado para separar el cascarón y la cáscara fina que tienen las castañas. Un trozo de tronco de madera con unas hoces que lleva aquí como forma de estría, que es el que le quita la cáscara. Si no fuera la hoz, entonces la cáscara no salía, con la madera sola no salía el cascarón de la castaña. El pisón normalmente se construye de un tronco de un castaño que tenga un nudo abajo y cortándolo siempre en luna llena. Aunque el secado de las castañas para convertirlas en pilongas parece sencillo, requiere de ciertos conocimientos y una gran habilidad que se adquieren con la experiencia. La piel se desprende fácilmente porque las castañas están secas, pero en este caso no lo suficiente para su comercialización. Estas castañas que están en el trobo no están aún exactamente para pisarlas. Hay que parar 2 días haciéndole la lumbre, porque al cogerlas aquí en el trobo escogidas, estas están bien secas y en cambio estas que las he escogido del trobo no están bien y son exactamente la misma cantidad y ya no suenan porque no están secas. Y estas al pasar 8 o 10 días pues se ponen negras. Y aquellas que dejé allí que están secas, pues esas quedan hasta que se consuman en el mercado. Aquellos campesinos que no disponían de estos aparejos extraían la piel de las castañas golpeándolas dentro de un saco contra un tronco de madera. Bueno, estas castañas ya están pisadas y requipisadas, a pasarlas por la criba. Ahora vamos a quitarle la puxa a las castañas ahora en la criba. Antaño, para eliminar las pieles se utilizaba un aparejo de madera llamado bandoso, que se colgaba del cuello. Con un movimiento de vaivén, las castañas secas se quedan en el fondo mientras que las pieles y las cáscaras de menos peso se desplazan hacia afuera. Bueno, estas castañas están listas para escoger, hay que quitarle el cascabello. Luego hay que separar una a una aquellas castañas rotas y las que todavía conservan una parte de la piel. Estas castañas pues se echan en un cesto o bien en un saco y después por las noches hay que escogerlas, quitarle como esta que está partida y que la pisa el pisón la parte, otras que están así cocosas que crían gusanos, esto es escombro para los cerdos o para las vacas.
Las castañas pilongas se pueden mantener con buena calidad durante varios meses. En la actualidad, el tradicional sistema del trobo ha quedado relegado a los archivos de la memoria y sustituido por pequeñas máquinas descascaradoras que realizan automáticamente este trabajo, reduciendo el esfuerzo, sobre todo cuando la producción de castañas pilongas es considerable. Pero cualquiera que sea el método de descascarado, es necesaria una minuciosa selección de las castañas que se realiza por todos los miembros de la familia, revisándolas una a una en torno a una mesa. Bueno, pues aquí estamos escogiendo, apartando las malas todas y quedan las buenas. Es lo que se hace. Se sacan las malas, las que tienen cáscara, todas las que no valen para comercializar o consumir. Que de las castañas que escogemos, pues es distinto, por ejemplo, estas, que son castañas cocosas, a estas, que son castañas partidas y son buenas, ¿no? Y se tienen que quitar todas, pero bueno, también se puede escoger esto aparte, y esto puede ir para harina o lo que sea, y esto va directamente para animales. Las castañas pilongas ya seleccionadas serán distribuidas en el mercado por los compradores, aunque cada familia se reserva una parte de la producción para elaborar algunos de los platos tradicionales propios de la zona. Pues voy a hacer castañas con botillo. Las castañas las tengo en remojo 3 horas, luego las pongo a cocer en agua hirviendo y estarán cociendo por lo menos unas 2 horas. Luego el botillo lo pondré en agua fría, en esta cazuela que tengo aquí, para que el botillo no reviente el estómago, que el botillo es hecho de la matanza del cerdo, pues lo pongo en agua fría y luego lo pongo aquí a hervir. El botillo es costilla adobada y luego se mete en el estómago del cerdo. Y luego se deja, pues, 3 o 4 días. Si es aquí, casero, pues se deja al humo, que es muy rico. Y luego se cuece para comerlo con la castaña. Primero pondré las castañas. Tengo aquí mi nieta, me dará el sal, dame la sal, cariño. Le ponemos un poco de sal. Le tapamos y cocerá aquí durante 2 horas. Voy a ponerlo en esta cazuela que tengo con agua fría, porque el botillo tiene que ser cocido con agua fría. Lo pongo a cocer aquí y en 1 hora, hora y media estará cocido. Ya estará listo para comer. Pues ahora tengo aquí las castañas ya cocidas. Las voy a sacar a una fuente para poder servirlas. Ya han cocido. La castaña seca, que es muy rica. Ahora, aquí tengo el botillo, que ya está para servir. Con botillo, a lo mejor la castaña se comía con botillo el día de carnaval, el día de San Antonio, que se celebraba aquí San Antonio, y algún día festivo que tenías un invitado. Que tenías gente invitada, pues se ponía el plato de las castañas y el botillo cocido. Porque es un plato típico aquí del Bierzo. Con las castañas que quedan aquí, con el caldo, se hace caldo. Esto se coge y se estruja un poquito con el tenedor y luego es caldo de castañas. Es parecido como si fuera un puré, que es muy rico también. En la zona norte de la provincia de León, la localidad minera de Favero también tiene las castañas su seña de identidad. En la actualidad, un grupo de 5 mujeres ha buscado una alternativa a la minería, aplicando sus conocimientos culinarios en la elaboración de productos artesanos del Bierzo.
Estas confiteras han rescatado el mejor sabor tradicional de las castañas para que se pueda disponer de este manjar a lo largo del año. Uno de los productos es la tarta de castañas, compuesta por una base de masa de harina, mantequilla y levadura, sobre la que se añade una crema elaborada con castañas, huevos y azúcar. Esa misma crema es la base para elaborar las populares magdalenas de castaña, que una vez horneadas enriquecen su textura y sabor. Los orizos, cuya base es una masa de castañas que contiene una mínima cantidad de chocolate, son unas pequeñas bolitas que irán recubiertas de chocolate. Uno de los productos que gozan de mayor demanda por la posibilidad de su conservación son las castañas en almíbar. Su fabricación requiere de un lento y delicado proceso artesanal que comienza por el pelado, limpieza y selección de las castañas. Luego hay que engasarlas una a una evitando que se rocen y se rompan durante la cocción. 3 cocciones con sus correspondientes enfriamientos son necesarias para que las castañas vayan tomando el sabor del azúcar y los aromas complementarios como la canela o la vainilla. El embotado final al baño María deja el producto totalmente dispuesto para su comercialización. Una surtida gama de productos derivados de las castañas que estas mujeres bercianas ponen a disposición de todos aquellos que quieran degustar el sabor de las castañas en cualquier mes del año. Pero donde realmente la castaña tiene hoy un protagonismo especial y colectivo es en los magostos populares, que se suelen celebrar en cada pueblo como fiesta tradicional. En Favero se festeja todos los años, un fin de semana después del Día de Todos los Santos. Antes se solía celebrar en zonas apartadas del pueblo, en las campas donde se podía reunir la gente para conmemorar la entrada del invierno. Allí llevaban una orquesta que amenizaba la velada en torno a las castañas asadas. Este año, las empanadas, los roscones y los más de 500 kilos de castañas que se han asado en el magosto de Favero han dejado un buen sabor de boca a todos los vecinos y visitantes, que no dudan en continuar con esta fiesta tradicional de los pueblos bercianos. A lo largo del año, las gentes del Bierzo atenderán sus castaños, como si de un cultivo más se tratara, para que cuando llegue la época de la recolección, los frutos tengan la máxima calidad que los diferencia, dándoles un prestigio bien reconocido dentro y fuera de nuestro país.